¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Han pasado 500 programas y 15 años. Durante las próximas 4 semanas vamos a recordar muchos de los invitados e invitadas que hemos tenido en Cara a Cara. En el primero de los programas vamos a recordar a quienes compartieron con nosotros 25 minutos de su vida y ya no están. La primera, la periodista Alicia Gómez Montano, que nos dejó el pasado 18 de enero de 2020. Ella era, el día que nos acompañó, la directora de Informe Semanal. Yo creo que la espontaneidad y la frescura de aquellos años en Navarra no la he vuelto a tener nunca ni a vivir nunca. Y yo siempre digo que esos fueron los mejores años de mi vida y lo digo porque así lo siento. A lo mejor si coges parámetros objetivos resulta que ha habido otra etapa mejor o que debería hablar mejor de esta. Pero yo tengo aquello asociado a mi crecimiento como persona, a mi crecimiento como periodista, a cuando hay un momento en el que todavía eres bastante inocente y donde crees que por encima de las rivalidades, de las envidias, de los politiqueos, están sentimientos nobles de carácter profesional y de carácter personal, a un centro territorial que estaba en plena ebullición y donde nos partíamos la cara y no mirábamos el reloj por hacer las cosas pues lo mejor que podíamos y sabíamos, y por algo muy agradecido, que es la información de proximidad. La información local es maravillosa. Ahora que estamos en esta etapa de globalización, somos capaces a la vez de saber qué pasa en Corea del Norte casi en directo, pero sigue siendo muy importante lo que pasa en Cordovilla o lo que pasa en Tudela o lo que pasa en un barrio de Pamplona. Y es muy gratificante hacer esa información y es muy gratificante ver lo cerca que te siente la gente. Y aquello no lo he vuelto a vivir. ¿Cuál fue el momento más duro como periodista aquí en Navarra? Pues no lo sé, recuerdo varios. Recuerdo con especial dureza las noticias relacionadas con la desaparición y muerte de Miquel Zabalza. Aquello fue tremendo. Yo me acuerdo una llamada, no sé si era la madre o alguno de los hermanos de Miquel Zabalza, que llamaron a Telenavarra y que me dijeron: mi Miguel Mari, porque además decían Miguel Mari, no le llamaban Miquel, la familia, no ha hecho nada y era un hombre bueno. Por favor, informen de verdad. Era en los días de la desaparición. Y bueno, había presiones sobre cómo se daba esa información, hubo muchas presiones, y yo aquello lo viví con una tremenda angustia, porque tenía la impresión de que teníamos que hacer bien las cosas, informar dignamente y no como conviniera solamente a una parte, ¿no? No sé si lo conseguimos o no. Y luego, por supuesto, los atentados. Aunque te acostumbras, porque somos al final como forenses y casi te puede más la prisa de que tenías que volver corriendo a contarlo que otra cosa, pero te acostumbras relativamente. A fin de cuentas han matado a un hombre o a una mujer, que hace unos segundos, unos minutos estaba vivo y que le han matado de manera irracional y estúpida, porque no hay ninguna idea que justifique la muerte de un hombre. Ni ninguna idea ni ningún proyecto político. Y aquello era muy duro, ¿no? Era duro reflexionar a posteriori. Lo haces con bastante frialdad, casi de una manera automática, pero yo me acuerdo de un atentado que murieron, pues me parece que eran un par de guardias civiles, la capilla ardiente era en la delegación del gobierno, y recuerdo dos cosas. Una, como un político me dijo: quiero hacer declaraciones, y que le dije: es que no queremos declaraciones de políticos. O sea, parecía que iban a ponerse la medalla, me dio un poco de repugnancia el aprovechamiento de aquello. Y luego recuerdo aquella madre vestida de negro, que venía, me parece que de Extremadura, como un verdadero zombi, que la llevaban en alzas, y que entró en aquel salón donde estaba el catafalco, y que yo decía: qué desgraciada, es la primera vez que viene a Pamplona y viene a llevarse el cadáver de su hijo, ¿no? Y creo que fue la única vez que he llorado, que me tuve que salir porque
Yo podía con el muerto, pero no podía con aquella madre, ¿no? Aquella madre desorientada y absolutamente catatónica, que no entendía nada y que tenía muchas razones para no entender nada. Gracias, Alicia Gómez Montano, ti. directora de Informe Semanal, por haber estado con nosotros. A vosotros y mucha suerte. Muchas gracias. Otra de las invitadas que recordamos con mucho cariño fue María de Villota. Nos citó aquí, en el Hotel La Perla. Ahí grabamos el Cara a Cara. Falleció 4 días después de emitir el programa, el 11 de octubre de 2013. Tenemos un recuerdo muy grato de todo lo que nos contó una mujer con mucha luz. Sí, yo hago mucho hincapié en los pequeños detalles, en querernos, en deleitarnos con pequeños regalos, aunque sean tonterías, no hace falta que sean lujos, simplemente despertarte y darte una duchita escuchando a lo mejor tu canción favorita y decir, mira qué gusto, aquí está agua calentita con el frío que hace fuera, ¿no? Qué suerte tengo, y un café para que me llene de energía, y salir, y sonreír, y hacer algo por los demás. Parece que no, pero al final todos esos detalles suman, y igual que en el setup de un coche, que todo tiene que encajar, no vale que solo esté bien la amortiguación, no, tiene que ser la aerodinámica, el motor, etcétera, tiene que ir sumando, y entonces ya harás vuelta rápida. Y dirás, todo esto ha hecho el setup perfecto para que yo hoy esté bien conmigo, esté a gusto conmigo misma y peleando por la vida. ¿De dónde sacas esa energía que desprendes con esa sonrisa, con ese look que has conseguido hacer tan bien tuyo, ¿no? Porque te miramos y decimos, oh, es que tela marinera lo que has tenido que pasar, ¿no? Sí, he pasado muchas fases sobre todo cuando estaba muy mal. Yo al principio no quería que ni siquiera mis amigos me vieran porque impactaba mucho, ¿no? Y ahora pues fíjate, con el tiempo las cicatrices van curando, ya he puesto color a mi vida con estos parches, casi el pelo de pincho y tiro. Y yo creo que siempre he sido una mujer risueña, creo que siempre he sido positiva, optimista, pero luego es que la vida está llena de gente maravillosa y de cosas preciosas, entonces a lo mejor solo tienes que ir un poquito más despacio para poder tener tiempo para verlas y poder coger toda esa energía, porque está ahí, solo hace falta que la veamos. ¿Y en algún momento recuerdas lo que pasó, te retrotraes a ese momento en el que hubo un punto de inflexión en tu vida, aquel día en el que ibas montada en el coche y tuviste aquel accidente? Claro que me acuerdo, porque además mi caso fue un caso un poco especial, porque tuve un daño cerebral, pero los médicos esperaban que en un principio yo ni fuera capaz de hablar ni de recordar, y sin embargo me acuerdo. No sé por qué, yo creo que el destino quizás ha querido que ese episodio no pase todavía, pero bueno, tengo pesadillas, es algo que no puedo evitar, pero una vez que me levanto ya desconecto, el accidente pasó, pero ha sido parte de mi historia. Yo soy María de Villota, luché por un sueño, en un momento dulce de mi carrera deportiva se truncó. El automovilismo es un deporte peligroso, yo lo asumía cuando competía y a partir de ahí tengo una segunda oportunidad de vivir, me considero una privilegiada y estoy empezando a vivir mi segunda vida, con cosas en común de aquella María y cosas que no, descubriendo cosas nuevas. Y a esos que dicen que las mujeres al volante, uf, a esos que les decimos, a ellos y a ellas, porque también hay muchas mujeres que hacen esa afirmación. Nada, yo creo que es algo que se ha quedado ya de otra época, ¿no? Antes la mujer muchas veces no tenía la oportunidad, ni tenía coche, estaba en casa, entonces no podía pues cogerse y darse vidilla todos los días y conducir. Mi generación, la generación que yo conozco, no tiene nada que ver. Esa mujer ya es una mujer independiente, es una mujer activa, que sube, que baja, y yo creo que se nota. Yo veo a todas mis amigas al volante, que la mayoría conduce fantásticamente bien, y se las ve, ¿no? Que tienen ahí esa impronta, esa carisma, y a mí me hacía mucha gracia. Yo conocía a un amigo que decía, conduces como un hombre. Alguna de mis amigas, digo, ¿cómo que como un hombre? Conducen como mujeres que conducen muy bien, ¿no? Ya esa historia se ha pasado, yo creo. En Cara a Cara hemos hablado mucho de periodismo con periodistas y no se nos olvida el paso de una mujer arrolladora, con una fuerza que volvió a demostrar en esa entrevista. Fue María Antonia Iglesias, que nos dejó el 29 de julio de 2014. Creo que es muy importante y yo creo que es una práctica que debería de repetirse con más frecuencia, que los periodistas escucháramos en vez de preguntar solamente. Pues nuestro oficio
escucháramos a la gente lo que tienen que decir, y yo creo que en este tipo de encuentros lo que se valora es la posibilidad de analizar en conjunto por qué sucede lo que está sucediendo con los malos tratos, con la violencia, y sobre todo en el caso de mi intervención, valorar pues un poco cómo los medios de comunicación se hacen eco de una cosa que va muchísimo más allá del suceso y que sin embargo por lo frecuente ya está llegando al nivel de lo irrelevante. Parece como si en cada informativo, en cada periódico tuviera que haber todos los días una noticia de malos tratos de una mujer maltratada o asesinada, y parece como que si la sociedad tuviera que aceptar eso con una cierta indiferencia, y casi los medios de comunicación cometen el craso error de reducirlo a la página de sucesos. A mí me parece que eso es una frivolidad y que en ese sentido tenemos una enorme responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de tratar ese problema, que es un problema gravísimo. ¿Y no cree usted también que puede ocurrir un poco como con el tema de los suicidios, que no se suele hablar de ellos porque hay estudios que aseguran que se fomenta incluso? No, yo creo que no. Eso es un pensamiento, yo diría con todos mis respetos, muy reaccionario de la gente que está en otra onda, en otras generaciones, que se rebelan de verse reflejados con la crueldad que lo refleja en la estadística y que se defienden negando la mayor, como se dice en los pueblos. No, esto no sucede. Es que se contagian, es el efecto contagio. Y yo creo que eso no es así. Desgraciadamente las estadísticas reflejan que no se contagia, sino que es un producto de un conflicto generacional, de un machismo incrustado en la sociedad, que emerge ahora porque las mujeres son las que dicen basta ya, las que se separan, las que se divorcian, las que no toleran la agresión, las que no se someten a aquello que se llamaba antes la resignación cristiana, y claro, la respuesta del hombre es la violencia, porque antes no había tanta rebelión, por lo tanto no había tanta violencia, pero eso no es un efecto contagio. Quizá a lo mejor hay algún violento que ve una cosa en la televisión y decide imitarlo, pero yo creo que es una reacción generacional de una cultura machista, fomentada incluso por las mujeres, por las generaciones de las madres de los violentos, que educan a sus hijas en la sumisión, y que cuando un hombre se ve ante una mujer que le dice hasta aquí hemos llegado, no se resigna y la agrede o la mata. María Antonia Iglesias también, su notoriedad como periodística es posible que la haya encontrado en las entrevistas, en las decenas de entrevistas que ha podido hacer con el diario El País. Sí, la verdad que para mí es una experiencia profesional de las más gratificantes por muchísimas razones, pero sobre todo porque he tenido la oportunidad de conocer a fondo a gente muy importante, que además en el plano personal, pues muchos de ellos son amigos, y para mí es un elemento muy positivo, no hacer solamente una cosa por un motivo profesional, sino encontrar en la otra persona pues una persona inteligente, capaz de comunicarse, de entenderse y de mantener una amistad más allá del interés puramente circunstancial de una entrevista. Yo me honro tener una gran amistad con mucha gente importante de la clase política y que son gentes muy interesantes, mucho más allá de lo que puede reflejar incluso la propia entrevista. Aunque yo las entrevistas del País, que siempre han sido entrevistas largas y generosas, he tratado de trascender lo que es el personaje y su discurso político estricto, sino ver qué hay detrás, examinar sus contradicciones, provocar en el nivel de sus errores, tener un diálogo más que una entrevista, es un diálogo casi como una especie de pugilato, de pequeña pelea, ¿no? O sea, que le ha quedado poco tiempo a decir esto de que usted vale más por lo que calla que por lo que ha contado en las entrevistas, ¿no? Sí. Usted ha realizado para El País, como decíamos antes, muchas y extensas entrevistas, aunque en el listado he echado en falta la de Aznar, y mire que estuvo años. ¿Qué es lo que, él nunca ¿por quiso. qué? ¿No quiso él? No, hay dos factores. Uno objetivo, que tiene una explicación profesional, lógica. En El País y en todos los medios de comunicación, las entrevistas a los presidentes del gobierno en activo las suele hacer el director. Y yo no era el director del País cuando el señor Aznar estaba en la presidencia. Y luego además yo creo que sí, que había un problema ya más que tiene que ver con mi propia persona, ¿no? De desconfianza, de cierta distancia. Es más, incluso después yo le pedí varias veces alguna entrevista para El País y no ha querido hacerlo, en fecha reciente. Pero bueno, supongo que es un problema de química o de falta de química, algo así, no sé. Aunque tengo que decir, que es uno de los motivos también de satisfacción profesional, que cuando fue objeto del atentado de ETA, antes de llegar a la presidencia del gobierno, yo le hice una larga entrevista para Informe Semanal, como directora de informativos que era. Me pareció que por respeto era yo la que lo tenía que hacer. Sé que él tuvo muchísimas presiones para que yo no hiciera aquella entrevista, porque no se fiaban de mí, pero también sé que la entrevista luego a él le gustó muchísimo, me felicitó, me lo agradeció, y para mí bueno, es un motivo de orgullo pues, que una persona tan especial y tan desconfiada respecto de mí me reconociera eso, lo cual no quiere decir que luego 3 días más tarde en público también me criticó muchísimo porque manipulaba los informativos. Pero esos son juegos de la política que a mí no me sorprenden. Pero no todo ha sido hablar de periodismo entre periodistas, hemos hablado también con políticos que ya no nos acompañan. El 31 de marzo de 2008 nos dijo adiós el socialista
socialista Carlos Chivite. Estamos muy cerca del Palacio de Navarra. Fueron tiempos convulsos los que le tocó vivir en la última etapa de su vida. Miguel Sanz sabe perfectamente, UPN conoce perfectamente, y el Partido Popular también, que el Partido Socialista Obrero Español y que en Navarra el Partido Socialista de Navarra tiene la misma voluntad que ellos en el camino hacia la paz, tiene el mismo compromiso que ellos en el camino de asentar y garantizar nuestro estatus institucional. Todo lo demás son algaradas intencionadas de carácter partidista que desde luego generan problemas e inseguridades e inquietudes para Navarra sobre un discurso virtual inexistente. Zapatero no solo le dijo a Sanz lo que pensaba, sino que yo hoy lo ratifico. Navarra no será nunca moneda de cambio en ninguna negociación política, en ninguna conversación con ETA. Navarra tiene garantizado con el Partido Socialista su derecho constitucional, como ha sido a lo largo de la historia, su estatus singular de la foralidad y desde luego el instrumento económico que es el convenio que regula nuestras relaciones. Quienes nos ven y nos escuchan tengan claro, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Navarra no somos nacionalistas. Y por lo tanto, como rechacé las declaraciones o manifestaciones de Emilio Guevara, lo reitero aquí, pero además digo más, si se siente incómodo en su pensamiento respecto a Navarra, le invito a una cosa tan sencilla como es abandonar el grupo parlamentario en el que en estos momentos está incorporado, porque ni eso es lo que piensan los socialistas vascos, ni es lo que pensamos, por supuesto, los socialistas de Navarra. Hace unos días también podíamos leer unas declaraciones suyas en las que aseguraba que el único riesgo para el futuro de Navarra estaba en la coalición UPN-PP y que el mayor problema para su futuro se llamaba Miguel Sanz. Nos lo ha venido ya confirmando desde que hemos empezado esta entrevista, pero realmente como partido cree que Unión del Pueblo Navarro tiene que cambiar el chip o que siga así porque a ustedes les va a ir mejor. No, no tengo ningún interés como dirigente del Partido Socialista de Navarra en pensar qué es lo mejor para mi partido, sino siempre qué es lo mejor para los ciudadanos de Navarra. Y creo que la actitud de Miguel Sanz está siendo perjudicial para los intereses de Navarra. Navarra, con 600.000 habitantes, no se puede enfrentar a España, no puede confrontar con España, no puede crispar a la población, no puede intentar o hacer un llamamiento de sublevación de los navarros contra los españoles, porque somos españoles. Tenemos que colaborar, cooperar, entendernos, coordinarnos. Y este es el mensaje que yo le digo a Miguel Sanz. Es más, yo le diría que sea prudente, que sea sereno, que sea riguroso, que se tranquilice. Y desde luego que en la negociación, en el acuerdo y en el espíritu de pacto que siempre ha primado en esta comunidad, es donde siempre Navarra y los navarros hemos salido beneficiados. Por eso, Miguel Sanz, con la actitud de los últimos meses, está siendo, digamos que el gran problema de Navarra. Y UPN y sus diputados y senadores, con su complicidad con el Partido Popular y la estrategia diseñada en el manual que emite FAES y que traslada Génova a través de Rajoy, está siendo un gran perjuicio para los intereses de esta comunidad. ¿Cómo se plantea las elecciones de 2007? Con realidad, con la solvencia, con la convicción que usted tiene en estos momentos. Muchos pueden decir que queda mucho todavía para esas elecciones. Yo creo que están ya a la vuelta de la esquina y que la carrera ha comenzado ya, sin lugar a dudas. ¿Qué futuro se plantean los socialistas en Navarra? ¿Futuro? Sí. Estar en... ¿Con coalición, en solitario, No, mira, con mayoría? Es que yo no voy a entrar en elucubraciones en el 28 de mayo del 2007.
hay una realidad, y es que mientras la derecha va retrocediendo, el socialismo va avanzando. No me cabe la menor duda de que quien ocupará el sillón presidencial en el 2007 será un socialista. No me cabe la menor duda de que en el 2007 esta comunidad empezará a abandonar el pasado y a afrontar el futuro. No me cabe la menor duda de que los ciudadanos van a pactar con nosotros un contrato de futuro con garantías de que cumpliremos los compromisos que ofertemos en nuestro programa electoral. No me cabe la menor duda de que esta comunidad tiene ya que pasar de una etapa, digamos, de apatía a una etapa de dinamismo. Con quien también compartimos una charla muy interesante fue con uno de los 7 padres de la Constitución. Gregorio Peces Barba nos citó en la sede de la UNED, en Tudela. Falleció el 24 de junio de 2012 a los 74 años de edad. Yo creo que la reforma, que puede ser necesaria, no afecta para nada al núcleo duro del gran consenso del 78, que ese sigue vivo. Y ese núcleo duro de la Constitución, ese gran pacto social, tiene que permanecer. Sí. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Pues cosas que entonces no eran previsibles, como el tema europeo, cosas que entonces no se podían hacer, pero que hoy se pueden hacer. Hay que quitar todos los artículos sobre cómo se llega a las autonomías y se sitúa una lista de las comunidades autónomas. Es necesario reformar el Senado, que se dice que es una cosa y no es esa cosa. Se dice que es la Cámara de las Comunidades Autónomas, la Cámara de Representación Territorial, y no lo es. Aunque sí lo era en nuestro esbozo inicial, pero luego los distintos trámites, pues aquello lo diluyeron y tenemos un Senado de un Estado unitario y centralista. Y finalmente, entonces no nos atrevimos a entrar en el tema de la sucesión a la corona, porque nos parecía que lo mejor era dejarlo como estaba en la Constitución del 76, en cuanto a no en cuanto a las competencias, que sí se cambiaron. Y entonces eso hay que hacerlo también. Era presidente de las Cortes también, ahora que hablamos de la corona, cuando el príncipe Felipe juró la Constitución al llegar a la mayoría de edad. Entonces la monarquía usted dijo que era lo mejor. ¿Y ahora? Lo mismo. Tenemos la suerte de tener un sistema donde la jefatura del Estado no es ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Representa la unidad y la permanencia del Estado y no produce los problemas que se producen en situaciones de repúblicas en las cuales el jefe del Estado es también elegido por sufragio universal y hay una especie de competencia entre dos soberanías, la del sufragio universal del presidente de la República y la del sufragio universal indirecto a través del Parlamento de los primeros ministros. Claro, eso es... Eso a veces, y no digamos estamos hablando de las buenas repúblicas, luego no hablemos de las otras, ¿no? Que haberlas hay. Claro, que son las africanas o asiáticas, etcétera. Y yo creo que el sistema está bien, el rey es impecable, creo que el príncipe mejorará todavía porque tiene una formación mejor que el rey, es también escrupulosamente demócrata, y yo creo que no hay que inventarse cosas. Y los doctrinarismos de jovencitos que se acuerdan de otras situaciones, pues la verdad es, jovencitos y jovencitas, la verdad es que no tiene sentido. Entre político y político también nos hemos encontrado con algún director de cine, con algún actor, con algún chatín. El 4 de julio de 2019, a los 90 años, nos dejó Arturo Fernández. Con él vivimos una de las entrevistas más divertidas también en el Hotel La Perla. Otra cosa es la grosería, pero no creo que nadie sea grosero ante una mujer. A mí me parece, incluso en aquel entonces el del andamio, que era el que más o menos se observaba, el que decía guapa, no sé qué, pero no ofendes, no sé cómo. Todo ha cambiado. Yo pienso que a la mujer siempre se la ha respetado. ¿Cómo no? Vienes de una mujer, vienes de tu madre. ¿Cómo no vas a respetar a una mujer? Yo sería incapaz de
Yo tengo un amigo que dice, con todas las novias que has podido tener, resulta que todas son amigas tuyas. Y yo, coño, porque siempre he quedado bien, nunca le he hecho daño, no lo sé. O me ha dejado ella, o decir, mira, chatina, la distancia es fatal, pues ¿qué quieres que te diga? Pero no sé cómo explicarte. No, todo... A buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí, dice todo... el refrán, no estoy a gusto. Y sin embargo, sí estoy a gusto. La vida es tan bella, la vida te lo da todo. Si tú eres bueno con ella, si no, lo pagas, cuidado. Si haces daño, la vida te dice, cuidado, que tú no has hecho bien esto y esto, y lo pagas. ¿Qué duda cabe? Con ese titular nos quedamos. Arturo, Chatín, encantado de conocerte. Para mí ha sido un verdadero placer y posiblemente no me expresé lo suficientemente bien. Cuando tienes una cámara delante, siempre quieres quedar muy bien y a lo mejor, y cuando voy a casa digo, coño, ¿por qué no habré dicho esto y esto? Y esto? Pues porque nos falta media hora más por lo menos. De acuerdo. Gracias, Muchísimas Arturo. gracias. Buenas noches. Gracias. 15 años de televisión han sido 250 horas que hemos intentado resumir con las entrevistas que más nos llamaron la atención. La semana que viene vamos a resumir algunos de los mejores momentos que nos han dado los líderes políticos nacionales. Os esperamos. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.